alcantarilla que pasaba por el eje de la calle. El segundo límite era la mitad del manzano. El otro límite que había en el inicio se obtenía a partir de la bisectriz, donde se considera que la bisectriz de un ángulo es aquella que lo divide en dos, la línea de bisectriz. Se biseca aquí 45, 45 y donde se cortan, ahí, eso me va a dar en la otra área. Y que lógicamente las otras, el otro límite me lo daban las cámaras de inspección, los ejes. El eje de las cámaras de inspección. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, una vez que ya están dispuestos o calculados los límites, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el área de la superficie de aportación a cada tramo de alcantarilla. Para calcular el área, lógicamente nos vamos a auxiliar en el AutoCAD. El AutoCAD, pinchamos la paleta de área y entonces, bueno, medimos aquí, comenzamos en 1, venimos aquí, tomamos este punto, este otro, 2 y cerramos en 1 y eso nos va a dar el área. Esa área la vamos a poner en hectáreas, siempre. Recuérdense que el AutoCAD generalmente nos las da en metros cuadrados, entonces nosotros sabemos que una hectárea equivale a 10 a la 4 metros cuadrados. ¿Está claro? Y entonces esa área que nos da en metros cuadrados lo dividimos entre 10 a la 4 y nos va a dar el área en hectárea que colocamos para cada una de las subdivisiones. Fíjense ustedes cómo nosotros contemplamos dentro del área la mitad de la calle, que les dije que a pesar de que ahí no se va a sentar población, lo consideramos como una seguridad para que cuando en un futuro cambie el uso de suelo, puede ser que una casa se transforme en un restaurante o que se compren dos casas y se levante un edificio y se transforme en varios departamentos, pues entonces tener una seguridad de que nosotros hemos calculado por lo menos una densidad, una población mayor a la que realmente se puede asentar, porque partimos de esta área más que es la mitad de la calle. Una vez que ya tenemos calculadas las áreas para cada una de esas cuencas, entonces, o superficie, lo que hacemos es resumir esas áreas en una tabla como esta. ¿Por qué lo resumimos en esa tabla? Porque eso nos va a facilitar a nosotros obtener la información de la tabla esa para podérsela cargar a la planilla. Recuérdense que el objetivo fundamental de todo esto es calcular la planilla para diseñar. ¿Por qué dividimos las áreas? Aunque se los dije, le hago recuerdo. Nosotros tenemos una densidad que calculamos que es igual a la población total entre el área total, y esto me da una densidad en habitantes sobre hectárea. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es la población o el número de personas o habitantes que me van a aportar al área 1, entonces nosotros podemos decir aquí que la población correspondiente al tramo 1.6 va a ser igual a la densidad multiplicado por el área del tramo 1.6, el área que aporta del tramo 1.6, y eso me va a dar cuántas personas voy a considerar a la hora de calcular el caudal que va a circular por ese tramo. ¿Me entienden? Para no tener que ir y hacer un censo, porque de lo contrario tendría que visitar casa por casa y preguntarle cuántas personas viven aquí, cuántas personas en este frente, por ejemplo, visitar todas las casas y preguntar cuántas personas viven para la suma de ellos, la que me va a aportar a ese tramo. Para no hacerlo tan complejo, porque eso es censar la zona, lo que se hace es la estimación a partir del área que aportaría a cada tramo. Para hallar la población.
para hallar la población del tramo que va a aportar a ese tramo. O sea, de la total, ¿cuánto es la fracción de población que me va a aportar a este tramo que está aquí, 1,6? De la total, ¿cuánto es la fracción que me va a aportar al tramo 1,2? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Como estoy partiendo de la población futura o de diseño, porque aquí creo que es mejor que lo aclare aquí, población futura o de diseño, entonces la población que yo voy a obtener acá es la población ya futura, porque estoy partiendo de la de diseño. Entonces es cuántas personas se me van a sentar en ese tramo a futuro. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan ahí, por favor? Fíjense que el objetivo fundamental de esta materia es que ustedes aprendan a calcular redes de alcantarillado sanitario. No pueden tener dudas porque si no, no van a poder calcular nunca. Entonces, en este paso, lo que yo hago es resumir las áreas que me aportan a cada tramo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, aquí pongo la cámara inicial, la 1, la cámara final, la 2. En el tramo 1-2, ¿qué área me aporta el tramo 1-2? A 2. ¿Lo ves? En el tramo 2-3, ¿qué área me aporta? A 3. Aquí lo ponemos. En el tramo 1-6, ¿qué área me aporta? A 1. Aquí ponemos a 1. En el tramo 6-7, ¿qué área me aportan a ese tramo? A 7 más a 12. Porque aporto yo, pero el vecino que vive enfrente también va a aportar al mismo tramo. Por eso es que entonces en el tramo 6-7 aparece la suma del área A7 más el área A12. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, este plano nunca lo ponen en los proyectos. Desde mi punto de vista, ese tramo es fundamental para la ejecución, porque ese tramo es quien me define de esta cuadra cuáles son los vecinos que van, o las casas, o los usuarios que van a aportar al tramo 1-2. Todas aquellas casas cuyos frentes estén en esta longitud van a aportar al tramo 1-2. Entonces ya ahí el ejecutor sabe que todas las acometidas que salen de todos los usuarios en este frente van a ser conectadas al tramo 1-2. Sí, dime. ¿Cómo se le llama este tipo de plano que se debe presentar? Este plano, Ajá. ¿cómo se llama? Es el plano de áreas de aportación a los tramos, a cada tramo. Es un plano donde está la superficie o el área de aportación a cada tramo. En definitiva, eso me ayuda para saber, por ejemplo, miren acá, esta área, el tramo 2-3, todas las personas que estén en este frente van a aportar al tramo 2-3, pero las que están de la mitad para arriba, yo las voy a interconectar entre las cámaras de inspección y me van a aportar al tramo 2-3. O sea que no solo me define este frente, sino también este. Porque aquí yo no puedo conectar mis acometidas a una alcantarilla principal. Solo puedo conectar las acometidas a las alcantarillas secundarias. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque normalmente ya las alcantarillas principales, los colectores y los interceptores tienen diámetros muy grandes. Y en esos diámetros yo no voy a encontrar el accesorio. Además de que son de otro material que es el hormigón armado. Entonces tratar de perforar un hueco en una alcantarilla de hormigón se me puede rajar la alcantarilla a la hora de cortar, por mucho que yo lo barrene, esto, lo otro, y me puede quedar un acero metido en el medio de la descarga. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Entonces eso es importante. ¿Alguna duda que tengan? ¿No hay duda? Bien. Entonces, en este paso, llenamos esta tabla que nos va a facilitar poder llevar la información a la planilla, porque en definitiva, lo que nosotros estamos buscando es
cargarle la información a la planilla y lógicamente realizar el cálculo. Hay una cosa que es muy importante, señores. Esto verdaderamente es muy laborioso. Porque imagínense ustedes que aquí tengo ¿cuánto? 8 manzanos. Pero ¿cuánto tengo en un área de cobertura? Imagínense que voy a calcular Guarne. ¿Cuántos manzanos hay en Guarne? Santa Cruz, ¿cuántos manzanos hay? ¿Entiendes? Entonces tengo que ir tramo por tramo de cada manzano cargando la información. O sea que es un trabajo de verdad de hormiga, de mucha paciencia, de cargar hoy, me cansé, lo suelto, porque cuando uno trabaja cansado y rápido sí tiende a equivocarse. Un error que yo cometa en cargar un área es un error que voy a cometer en cargar qué cosa, la población real que aporta a ese tramo, y me voy a equivocar, como la población está errada, me voy a equivocar en el caudal que voy a calcular. Y entonces se puede descompensar todo el proyecto. Entonces por eso es que es un trabajo laborioso, tiene que ser de a poco y con mucho cuidado para evitar no equivocarse. ¿Está bien? En el séptimo paso voy a resumir los parámetros y criterios básicos para el diseño. Ya todos estos parámetros que tengo acá, evidentemente ya nosotros lo tuvimos que haber levantado con la información básica que necesitamos. ¿No ve? Por ejemplo, aquí vamos a cargar el periodo de diseño expresado en años. Y ese periodo de diseño, ya ustedes saben que van a ingresar con la población actual en la tabla y van a seleccionar cuál es el periodo de diseño que me recomienda la norma boliviana, que puede ser 15, 20 o 30 años. ¿Está claro? Lo que nos dio lo ponemos ahí. Si son 30 años, 30 años. Si son 20, 20. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a colocar aquí el valor de la población actual en habitantes. Ese dato ya nosotros visitamos el INE y para el área de cobertura, las unidades vecinales o los manzanos que entran dentro de nuestra área de cobertura, vamos al INE y el INE nos va a dar esa información. Entonces vamos a colocar ahí nuestro valor de población actual. La población futura, esa la calculamos nosotros mediante la fórmula de crecimiento geométrico, que dice que la población futura es igual a la población actual, que multiplica a 1 más el índice de crecimiento entre 100 elevado todo ese paréntesis a la n, donde n o a la t, que es el periodo de diseño. Ese valor lo calculamos y lo vamos a colocar aquí. La densidad poblacional, vamos a dividir el área de cobertura, que es una información que nosotros ya tuvimos que haber pedido a la empresa que nos quiere contratar. ¿Está claro? A la entidad contratante nosotros tenemos que decirle que nos defina cuál es el área de cobertura. Y recordar que eso se pone como un límite espacial dentro del proyecto. Porque después, si ellos quieren ampliar la red fuera de esa zona, las tuberías ya no están calculadas para esos nuevos aportes. Entonces, por eso es que esta área de cobertura me la tiene que dejar bien claro la entidad contratante mediante una poligonal. Y ese valorcito, dividido la población de futuro de diseño entre esa área total, me va a dar la densidad de población. ¿Está claro? Que van a ser tantos habitantes por hectárea. Por ejemplo, cuando yo les hice el proyecto no de alcantarillado, de agua potable en el kilómetro del 9, la doble vía La Guardia, Copaí, tenían la mayor densidad que tenían en ese momento era 120 habitantes por hectárea. Cuando calculé la densidad poblacional daba alrededor de 120 habitantes por hectárea. ¿Está bien? Bueno, por otro lado está la dotación futura. Este valor de dotación futura
yo también lo tengo que calcular por la fórmula de crecimiento geométrico. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa dotación futura? Va a ser igual a la dotación actual que multiplica a 1 más la variación anual de la dotación, que es D, que voy a utilizar entre 0,5 y 2, dependiendo de la magnitud de la población, dividido 100, y todo eso elevado a la n, que es igual a t, el periodo de diseño. Y ese valor de dotación futura lo voy a colocar aquí. La dotación comercial. Antes, cuando yo hice el levantamiento de la información, cuando yo envié a hacer el estudio topográfico, yo les di un plano y le dije que me identificaran con un cuadrito en el lugar donde haya un comercio. Entonces, esta dotación comercial aquí aparece como un solo valor, pero no va a ser nunca un solo valor, porque puede haber restaurantes, pueden haber cafeterías, pueden haber shopping, pueden haber centros comerciales, etc. Entonces voy a tener que adoptar la dotación comercial de acuerdo al tipo de comercio. ¿Está claro? Lo mismo pasa con la dotación industrial. Si no hay industria en el área de cobertura, le pongo 0. Pero si hay industria, entonces tengo que chequear cuántas industrias hay y utilizar la dotación para cada una de las industrias. Lo mismo sucede con la dotación institucional. Yo tengo que chequear cuántas instituciones hay. Por ejemplo, si hay colegios, cuántos colegios hay. Si hay universidad, si hay oficinas de la municipalidad, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Tengo que considerar para cada institución los valores de dotación, que ya ustedes conocen cómo sacarlo de las tablas. Y después, tengo que determinar el caudal con Harmon. Ese caudal yo lo voy a determinar a partir de siempre voy a calcular un solo caudal de Harmon. Y les dije cuando hablé de esto que yo he visto planillas que calculan un coeficiente de Harmon por tramo. Eso es un disparate. Solo se calcula un solo coeficiente de Harmon para la población de diseño. Entro con esta población futura de diseño, y si mi valor me da entre 1000 y 100.000, utilizo la fórmula de Harmon. Si me da menor a 1000, adopto entre 4 y 5. Y si me da mayor a 100.000, adopto entre 2 y 2,5. Creo que eso no se les va a olvidar más. ¿Está bien? Bueno, entonces ese valor, el que tenga que sacar, ya sea por cálculo o por adopción, adoptarlo porque no está en el rango de la fórmula, lo voy a colocar ahí. Pero es un solo valor que yo aplico para todos los tramos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Mira, pónganse a pensar nada más una cosa. Miren ustedes, supongamos que yo hago caso omiso de los valores y voy a calcular por la expresión. Imagínense ustedes, este P ¿a qué es igual? Población futura entre 1000. Es la población en miles de habitantes. Ahora imagínense que en el tramo que yo les mandé en el ejemplo, eran 50 habitantes, que ustedes dividan 50 entre 1000, le va a dar un valor muy pequeño. Entonces cuando dividan 14 entre este valor, les va a dar un valor de Harmon que es una barbaridad. Entonces solo se calcula un Harmon para la población futura o de diseño. ¿Se entendió eso, señores? O sea, es lo que yo les dije a ustedes. Tienen que pensar. Ya ustedes son prácticamente profesionales. Entonces la cabeza no es solo para repetir cosas, sino que tienen que analizar lo que están haciendo. O sea, cómo van a usar para calcular el caudal de un tramo la población de todo el área, de toda la población de diseño.
¿Está claro? ¿Cómo van a meter? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo van a meter 150,000 personas en un tramo de 60 metros? O sea, no podían usar ese valor nunca. Entonces tienen que pensar, tienen que analizar. Ya a partir de acá tienen que tomar decisiones, pero lógicamente bajo una base, un criterio que sea lógico, no que sea temperamental. Bueno, por otro lado, hay que seguir llenando esta información donde dice, ¿y esta información por qué se resume en estas tablas? Porque vamos a ver que esta información yo la tengo que cargar en la planilla. Entonces a mí me es más fácil ya imprimir estas dos tablitas y cargarle los valores ahí que me pide la planilla, ponerle los valores que ya yo resumí en estas tablas. Entonces, debo además considerar el aporte de caudal en fracción. Recuérdense que se adopta el coeficiente de retorno entre 0,6 y 0,8 y ya dijimos que siempre por seguridad trabajemos con 0,8. Por otro lado, el caudal de infiltración, que es el caudal unitario por la longitud. Entonces ponemos ahí que esa es nuestra expresión. ¿Está claro? El caudal de influjo, que es un valor que se adopta entre 0,05 y 0,10 del caudal máximo horario, que es el caudal domiciliario. ¿Está claro? Y que vamos a adoptar 0,10 si es que no hay en la zona previsto ni a corto ni a mediano plazo la implementación de un sistema de drenaje. Si existiera o a corto plazo se va a implementar, entonces utilizo 0,05. ¿De dónde voy a sacar si a corto o mediano plazo van a implementarlo o no lo van a implementar? Del departamento de drenaje de la municipalidad. Voy a ir a la alcaldía y voy a ir al departamento de drenaje y le voy a decir, en este sector tienen previsto o existe drenaje pluvial. Sí, sí existe. Ah, ya, 0,05. No existe. ¿Y cuándo lo tienen previsto? Mira, no está ni en el POA del año que viene, no tenemos pensado todavía. Ah, entonces uso 0,10. ¿Está bien? Por otro lado, el coeficiente de Manning, que siempre va a ser un valor fijo de 0.013. ¿Está bien? Ese valor es fijo. No importa el material del tubo. Es un valor que siempre es fijo, 0.013. El tamaño de la alcantarilla. Como estamos diseñando un sistema simplificado, el tamaño mínimo de alcantarilla es 6 pulgadas, 150 milímetros. La velocidad mínima que me recomienda la norma es 0,6, que es la velocidad de autolimpieza. La velocidad máxima que me recomienda la norma es 5, coloco su valor. La profundidad mínima que me recomienda la norma, dependiendo de dónde estoy haciendo el proyecto, si lo estoy haciendo en una ciudad, entonces voy a adoptar 1 metro. Si lo estoy haciendo en una población rural, adopto 75 centímetros. La profundidad máxima que me recomienda la norma, 5 metros. Antes eran 6, ahora son 5 metros. La fuerza atractiva que me recomienda la norma, 0,10. Ahora, la fuerza atractiva en los tramos iniciales que acepta la norma es hasta 0,06 kilogramos sobre metros cuadrados. Ojo, este valor solo es para los tramos de arranque. Fuera de esos tramos de arranque tengo que cumplir 0,10, mayor o igual a 0,10. ¿Está claro? ¿Saben cuál es el tramo de arranque o el tramo inicial? Cuando va de la cometida a la alcantarilla. No. Cuando va de la alcantarilla secundaria a la principal. No. ¿Cuál? Evidentemente no saben.
No, porque eso después le pasa la cuenta al profesor ese malo que le toma los exámenes a ustedes. Miren acá. Esta es mi cámara 1, esta es mi cámara 2, esta es mi cámara 3. Aquí viene mi cámara 4, aquí viene mi cámara 5 y aquí viene mi cámara 6. Miren acá. Esta alcantarilla le voy a llamar alcantarilla secundaria 1, esta que viene en esta dirección, esta le voy a llamar alcantarilla secundaria 2. Entonces, fíjense ustedes, y a esta le voy a llamar alcantarilla principal 1. Y aquí va a venir para acá la principal. Ahora, miren ustedes, esta alcantarilla viene para acá, conectar con la cámara 3 de la principal, y esta viene para acá, conectar con la cámara 6 de la principal. El tramo 1-2, este tramo es un tramo inicial, porque ahí inicia la alcantarilla secundaria de 1 a 3. Aquí, este tramo inicial, yo tengo que chequear que mi fuerza atractiva tiene que ser mayor a 0,06. Pero ya en el tramo 2-3, que no es inicial, ahí se tiene que cumplir que mi fuerza atractiva es mayor o igual a 0,10. Ahora, el tramo para la alcantarilla secundaria 2, el tramo 1-4 para mí es el tramo inicial. Ahora, en la 3 y la 6, este es el tramo, en este esquema es un tramo inicial de la alcantarilla principal. Solo en los tramos iniciales se puede comparar, o sea, debo garantizar que mi fuerza atractiva sea mayor a 0,06. ¿Y saben por qué? Porque no voy a lograr fuerza atractiva mayor, porque los aportes de caudales son muy pequeños. ¿Y por qué la norma lo acepta? Para no tener que enterrarse. Imagínense que yo tenga que, con un caudal pequeñito en el tramo 2, garantizar que la fuerza atractiva sea mayor a 0,10. ¿Cómo lo voy a hacer? Aumentando la pendiente. Si me empiezo enterrando, voy a atravesar el globo terráqueo con mi alcantarilla. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, señores? ¿Cuál es la dirección del flujo De la principal hacia abajo. Hacia abajo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? No se queden con duda. Si habría un colector, sería un colector y Donde arranca el colector. donde arranca el primer colector. Donde arranca el primer tramo del colector. Siempre es el tramo de inicio de una alcantarilla, ya sea secundaria, principal, colector, interceptor. Claro, donde más problemas vas a tener es en la secundaria, porque aún en este tramo que está aquí, ya el aporte es grande, te va a dar mayor a 0,10. Los problemas están aquí, en estos tramos, sobre todo en la secundaria, porque son donde comienzan a aportar caudal los usuarios. ¿No tienen duda? ¿Les quedó claro? Ya. Bueno. Ahora bien, ya estamos en condiciones, en el octavo paso de esta metodología, de ya preparar la planilla de cálculo. Aquí es donde yo les recomiendo que tengan mucho cuidado a la hora de subir cargar la información a la planilla. Lo más complejo que hay en esta planilla es cargar la información de las alcantarillas secundarias. Porque en las principales ya no tengo que cargar área, nada. Porque en las principales
directamente el caudal que viene de este tramo es el que voy a considerar en el tramo 3.6. ¿No ves? Entonces ya ahí no me importa el área, porque no me va a aportar, porque no puedo conectar acometidas, sino que ya ahí en las alcantarillas principales voy sumando los caudales y es más simple. Por ejemplo, vamos a suponer que por aquí me dio menor a 2, adopto 2 litros. Aquí me dio 3 litros. ¿Cuánto va a pasar por el tramo 3.6 de la alcantarilla principal? 5. Directo voy a poner, en este caso, los 2 más 3, 5, por ejemplo. ¿Cuánto va a pasar por acá? 7. Me va a pasar los 5 litros, que llega hasta aquí. Ahora, vamos a suponer que por aquí pasan 2, por aquí pasan 4 y por aquí pasan 6. ¿Cuánto va a pasar por el tramo 6, 7? 11. 6 más 5, 11. La suma de los dos. Entonces, el problema de cargar las áreas, toda esa información es solo en las alcantarillas secundarias. Porque las principales, los colectores, ya son la suma de los caudales que arriban a cada tramo. ¿Está bien? Pero hay que tener mucho cuidado al cargar la información, porque un error te genera un error en todo. Fíjense ustedes, si yo me equivoco aquí o aquí en cargar el área, ya voy a tener un caudal diferente, que ya voy a cometer el error al cargar este caudal y lo voy a cometer aquí. O sea, lo arrastro hasta el final el error. Y mi red no sirve para nada. Mi cálculo. ¿Está bien? Bueno, para preparar la planilla se debe tener en cuenta, en primer lugar, que en la planilla debemos tener todos los tramos de alcantarilla comprendidos entre las cámaras que fueron concebidos durante el paso 3 y 4. Mi alcantarilla, vamos a mi planilla, dice de cámara inicial a cámara final. Entonces, en esa columna, en esas dos columnas, deben aparecer todos los tramos que yo obtuve de mi trazado y la ubicación de mis cámaras en ese trazado. Segundo, al incluir todos los tramos de alcantarilla, cuando nosotros incluyamos todos los tramos de alcantarilla, estamos garantizando, señores, el dimensionamiento de todos esos tramos de la tubería. ¿Por qué? Porque el cálculo nos va a dar cuánto es el diámetro del tubo, cuánto es la relación Y sobre D, cuánto es la velocidad, la fuerza reactiva, o sea, todo. Cuando nosotros, y las longitudes, todo lo estamos, la pendiente que le vamos a colocar al tramo. Entonces, cuando nosotros ya tengamos incluido todas las alcantarillas, ahí vamos a tener todo el dimensionamiento y el funcionamiento para cada uno de esos tramos. ¿Está bien? Ahora bien, en tercer lugar, debemos considerar que para calcular una red de alcantarillado se debe proceder de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es en mi planilla? Calcular todas las alcantarillas secundarias. Todas, las tengo que agotar todas antes de empezar a calcular las alcantarillas principales. ¿Por qué? Porque las secundarias son las que me van a dar los caudales que me van a ingresar a las alcantarillas principales. Si yo no tengo calculadas todas las alcantarillas secundarias, no voy a saber cuáles son los caudales que van a pasar por la principal. Después calcular todas las alcantarillas principales, porque las alcantarillas principales son las que me van a dar los caudales que se van a incorporar al colector. Y una vez que ya haya calculado todas las alcantarillas principales, entonces calculo los colectores, y una vez que termine los colectores, calculo en este caso los intersectores, si es que llegara el área a ser tan grande que me da intersector. ¿Se entendió eso, señor? Bien.
Al trabajar en la planilla para el cálculo de la red de alcantarillado, se debe tener en cuenta que la misma consta de 2 hojas. O sea, la planilla que yo les voy a dar consta de 2 hojas. Una primera hoja donde se coloca la información necesaria para calcular la red y que fueron obtenidas en los pasos anteriores, en las tablas que yo les di. ¿No ves? Esas tablas, lo que hicimos en el paso anterior, en el séptimo, la voy a cargar a la primera hoja de mi planilla. Y la segunda hoja de la planilla se van a presentar 40 columnas. ¿No está claro? Entonces, de esas 40 columnas va a haber información que yo tengo que cargarle a las columnas y otras que me las va a calcular la planilla. ¿Está bien? Entonces, miren acá, en la hoja 1 de la planilla, usted va a tener que cargar toda esta información. ¿Y de dónde sale esa información? De las planillas que ya nosotros hicimos en el paso séptimo. Solo voy a transportar sus valores para no equivocar. ¿Está bien? Y en la segunda hoja, nosotros vamos a tener las 40 columnas. Que esas 40 columnas se agrupan en 4 bloques. Un primer bloque donde va a estar comprendido desde la columna 1 hasta la 9, donde voy a colocar toda la información general para iniciar mi cálculo. ¿Qué voy a colocar ahí? Bueno, en la columna, fíjense ustedes, voy a colocar los tramos, donde van a estar todos los tramos que componen la red. Voy a colocar la longitud de los tramos, que esa la saco del AutoCAD midiendo de eje a eje de cámara. Voy a colocar las cotas del terreno en la cámara inicial y en la cámara final. Voy a colocar las áreas que me aportan a cada tramo, que ya las tenemos en una tabla, ¿se acuerdan? Y voy a colocar la población, o calcular, porque ahí ya calcula la población que me va a aportar en cada tramo. ¿Está bien? Ahora, el otro bloque de la planilla es el bloque donde yo voy a calcular el caudal de cálculo de mi red de alcantarillado. Aquí he repetido la 1-2 para que se sepa que es el tramo, pero aquí voy a calcular el aporte. El aporte que ustedes tienen en su planilla no es más que lo que ustedes ya aprendieron, que es el caudal medio diario. ¿Está claro? Ese aporte es el caudal, es el equivalente al caudal medio diario que obtenemos multiplicando la población futura por la dotación y por el coeficiente de retorno entre 0,8. Ahora, en las columnas 2 y 13 voy a calcular el caudal de infiltración, que es el que nosotros tenemos de multiplicar el QSUI pequeñito por la longitud del tramo. ¿Está claro? En la 14 y 15 voy a calcular el influjo. El influjo es el caudal de conexiones erradas, el que determinamos entre 0,05 a 0,10 del caudal de máximo horario, que es el caudal domiciliario. En la 16 y 17 voy a calcular el aporte puntual. ¿Qué cosa es lo que voy a colocar ahí? En el tramo que le corresponde, si hay un comercio, le voy a poner su valor. Si además de un comercio hay una institución, voy a sumar el valor del caudal del comercio más el de la institución. Si no hay nada, no hay ningún aporte comercial, le pongo 0 en esa columna. De todos modos, eso lo vamos a ver ahora a partir de la próxima clase, columna por columna, qué es lo que se debe colocar. En la columna 18 voy a calcular el caudal con Harmon. Solo una vez. Solo una vez. El caudal con Harmon. Sí. Voy a multiplicar el caudal medio diario por quién? Por el coeficiente de Harmon.
¿Está claro? Yo no me he metido en acumulado o en el del tramo porque ¿para qué lo voy a marear ahora? ¿Está bien? No los quiero asustar. Entonces aquí voy a calcular el caudal con Hammond. Ese caudal con Hammond, ¿qué cosa es? Es el famoso caudal domiciliario, el máximo horario, el pico que me va a llegar a la red de alcantarillado. Ahora en la columna 19 voy a colocar la suma de caudales, que van a ser igual al caudal con Hammond, que es el domiciliar, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas, más los aportes puntuales, que no son más que la suma del caudal institucional, industrial y comercial. ¿Está bien? Ahora, si esta suma de caudales me diera menor a 2 litros por segundo, entonces por eso es que aparece mi valor de caudal de cálculo. En aquellos tramos donde la suma de caudales me da menor a 2, adopto como caudal de cálculo 2. En aquellos tramos cuyo valor de suma de caudales me da 2 o mayor, coloco el valor que le corresponde. ¿Se entendió? Y con eso, este caudal de cálculo es el caudal que voy a utilizar para obtener el diámetro, calcular la relación Y sobre D, la velocidad, la fuerza atractiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el otro bloque que se le llama cálculo general, donde aquí que voy a calcular, bueno, la pendiente del terreno la voy a calcular, voy a suponer el diámetro de tubería, porque no se calcula, se supone. Aquí yo inicialmente voy a partir en todos los tramos a poner el diámetro menor, que es 150. Cuando no se cumpla la relación Y sobre D, la fuerza atractiva, la velocidad, ahí tengo que empezar a variar mi diámetro. ¿Está claro? Voy a calcular la pendiente de la tubería, que cuando no se cumplan la fuerza atractiva, la velocidad, la relación Y sobre D, vamos a ver que solo 2 columnas de las 40 puedo variar. Y son la de diámetro y la de pendiente del tubo. En ambos casos, como yo parto del valor mínimo, lo único que tengo que ir haciendo es aumentar valor. Diámetro lo voy aumentando para los diámetros comerciales. Y la pendiente la voy aumentando de a poco. Porque si le meto un sablazo, me voy a pasar. ¿Está claro? Entonces ya eso lo vamos a aprender. Después de eso voy a colocar la cota de solera del tubo, de inicio del tramo y final del tramo. Después de eso voy a calcular la fuerza atractiva. Este valor de fuerza atractiva en esta columna yo tengo que chequear que se cumpla en los tramos iniciales, que sea mayor o igual a ¿cuánto? 0,06. Y en el resto de los tramos siempre se debe cumplir que tiene que ser mayor o igual a 0,10. En la columna 27 voy a calcular la relación Y sobre D. ¿Qué debo cumplir con la relación Y sobre D? Que tiene que ser menor o igual que 0,75 y lo ideal que sería que fuera mayor o igual a 0,20. Pero en los tramos iniciales yo puedo aceptar un valor hasta 0,15 siempre que la velocidad de circulación sea mayor a 0,6 metros por segundo. Esto que les estoy diciendo se lo tienen que aprender como si fueran las poesías o lo que se aprendían en las escuelitas, ¿está bien? Tienen que aprendérselo de memoria. Así como yo lo estoy diciendo de memoria, ustedes tienen que saberlo, porque eso es lo que se chequea en el cálculo de una red. Por otro lado, voy a calcular la cota superior e inferior de la cámara. En otro lado voy a calcular la velocidad parcial. Ahí que debo chequear que tiene que ser mayor a 0,6 y menor que 5. Puedo aceptar algunos tramos donde la velocidad me dé menor a 0,6 siempre y cuando mi fuerza atractiva sea mayor a 0,10. Fíjense la cantaleta que tienen que aprenderse. Y la velocidad crítica voy a calcularla y yo debo garantizar que mi velocidad de circulación parcial tiene que ser menor que la crítica. Puedo aceptar
algunos tramos donde la velocidad parcial sea mayor que la crítica, siempre y cuando la relación Y sobre D sea aproximadamente 0,5 y el tramo tenga una buena ventilación. ¿Está bien? Todo eso lo tienen que recitar. ¿Está claro? Tienen que recitarlo de memoria. Bueno, y con esto ya yo tengo prácticamente asegurado mi cálculo de mi red de alcantarillado. Ahora, hay un cuarto bloque dentro de las 40 columnas que son los cálculos adicionales. Ustedes saben, señores, que el Excel, no importa que yo no pueda calcular en esta columna, él va a seguir calculando. Y después lo que necesito para hacer este cálculo lo va a traer cuando lo calcula y te lo va a dar el valor. Esa es la ventaja que tiene el Excel. Por eso es que se han agrupado todos los cálculos adicionales que van a hacer uso en esta de cálculos generales, pero al final él va a calcular y lo va a traer el que necesite para el resultado que queremos esperar en estos cálculos generales. Aquí vamos a calcular la relación Q partido Q100, vamos a calcular el área para la tubería llena, el perímetro para la tubería llena, la velocidad para la tubería llena. Cuando dice 100 quiere decir que es para el tubo lleno. ¿Está bien? El caudal para la tubería llena, el radio hidráulico parcial, porque ¿qué es lo que va a pasar acá nosotros? Y eso ustedes yo sé que se lo saben, que lo manejan así, al dedillo, porque lo aprendieron en la hidráulica. De que cuando usted va a tener un tirante que va a ser inferior, porque nosotros tenemos circulación con flujo libre en la tubería. Y entonces usted va a tener un tirante menor. Ahora usted tiene que calcular ahí el radio hidráulico parcial, que es este radio hidráulico que voy a tener para el tirante mojado. El radio hidráulico parcial va a ser igual al área parcial entre el perímetro parcial. ¿Está claro? Entonces, si a ustedes creo que le enseñaron que partiendo del eje aquí esto va a tener usted un ángulo y una expresión que es una longaniza de grande. Entonces yo les voy a enseñar un método gráfico que no sé por qué no se lo enseñan, que es el gráfico de relaciones hidráulicas, que fue un gráfico que hicieron profesionales investigadores para facilitar el cálculo de estos valores sin necesidad de utilizar esa fórmula larga. ¿Está bien? Entonces yo les voy a enseñar eso, que no sé por qué no se lo enseñan en las hidráulicas. Después va a calcular la relación que hay entre la velocidad parcial y la velocidad para la tubería llena. Lo mismo para el radio hidráulico parcial que para el radio hidráulico de la tubería llena y el radio hidráulico de 100, que es el radio hidráulico de la tubería llena. ¿Está bien? Y ya con eso, estos valores, ustedes van a ver que en la fórmula de los cálculos anteriores, hacemos uso de esos valores en las expresiones. Y ya con eso cumplimos con las 40 columnas. A partir de la próxima clase vamos a ver una memoria de cálculo de columna por columna. Entonces yo les sugiero que no se la pierdan la próxima clase, porque ahí vamos a aprender a calcular esas columnas de esta planilla que son 40. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Están estudiando? Terminando la planilla, segundo parcial. ¿Está bien? Y como se están portando mal, llegan tarde y hacen lo que les da la gana. Son los de atrás, Me da risa después de todo. Y no es chiste, me enojan, se portan mal y yo me voy a vengar en los exámenes.